Hola, les habla Pancho Pantalla y en la entrega de hoy, unos personajes que, para la niñez de muchos, marcaron nuestra existencia televisiva. Hoy, en Pancho Pantalla, los Supersónicos. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los Supersónicos, con el título original de Jetsons, fueron creados en 1962 por William Hanna y Joseph Hanna-Barbera para mostrar o para proponer una versión moderna de los ya creados Picapiedras. Picapiedras eran en la prehistoria y los Supersónicos fueron creados en el futuro. Para los que no lo saben, los Supersónicos se desarrollan en el año 2062 según la imaginación de William Hanna y Joseph Barbera. Es decir, que ya estamos muy cerca de lo que en un primer momento estos creadores generaron como una comedia de dibujos animados de ciencia ficción. Los Supersónicos vivían en edificios suspendidos en el aire, con carros que volaban y con todos los aditamentos, artefactos, comodidades y facilidades que la imaginación en ese momento podía pensar. En aquel momento veíamos a los Supersónicos, a los personajes que conformaban la familia Sónico, que no eran otros que Supersónico, el papá, Ultrasónico, la mamá, Lucero Sónico, la hija adolescente, Cometín Sónico, el pequeño hijo, Astro, el perro, que era el equivalente de Dino en los Picapiedras, y una doméstica muy eficiente y sumamente servicial que se llamaba Robotina. Por supuesto, habían otros personajes alternos, otros personajes que jugaban en la historia, pero estos eran los personajes principales. Estos personajes, cuando ustedes los veían, caminaban sobre cintas rodantes, como las que ahora tenemos muy frecuentemente en centros comerciales y en aeropuertos. En aquella época eso no existía, eso era producto de la imaginación. Por supuesto, ni soñar con carros voladores, ni tampoco con casas suspendidas en el aire, como al principio de la entrega les hacía mención. Pero sí, por ejemplo, veíamos en algunos capítulos que Cometín se enfermaba y la mamá Ultrasónico llamaba al médico por televisión, es decir, por una pantalla, lo que ahora conocemos como la telemédica o la teleconsulta. Eso, por supuesto, ni soñarlo en aquella época, era solamente producto de la ciencia ficción. También teníamos lo que podía ser el equivalente a los celulares, es decir, hablaban con teléfonos que no tenían cables. Y por supuesto, una cantidad de modernos artefactos que, por ejemplo, calentaban la comida y la preparaban casi al instante, lo que después pudimos nosotros conocer como el microondas. Todo eso que estamos hablando, ya lo tenían los Supersónicos en el año de 1962, es decir, hace 63 años para la fecha en que estamos editando esta entrega de los Supersónicos en Pancho Pantalla. Tanto los Supersónicos como los Picapiedras fueron emisiones que le dieron enorme gloria televisiva a Hanna-Barbera. Y por supuesto, cuando llegaron a Venezuela, se convirtieron en los favoritos de los niños de aquella época. Yo me contaba entre ellos. Y por supuesto, los Picapiedras se emitieron por vez primera en blanco y negro y se siguieron filmando en blanco y negro por un tiempo más o menos largo. Pero lo primero que hizo Hanna-Barbera a colores fue
Los Supersónicos. Esta fue la primera serie de Hanna-Barbera hecha a colores. Hanna-Barbera, hay que recordar que antes de Los Supersónicos solo habían hecho Don Gato, que fue su primera creación, y Los Picapiedras, que digamos sustituyeron a Don Gato, porque Don Gato, a pesar de la fama que luego tuvo, tanto por lo que significó como dibujo animado, como por su música, que era un jazz exquisito que se presentaba como complemento de la serie de dibujos animados, no tuvo el éxito esperado, y de esa serie animada no se hicieron muchos capítulos, pero de Los Picapiedras sí se hicieron mucho más. De Los Supersónicos se hicieron varias temporadas, por lo menos 3 a conocerse, y se hicieron 75 episodios, suficientes para convertir a la niñez de la época a lo que era la ciencia ficción que la mente evolucionada de Hanna-Barbera proponía en aquel entonces. Otros detalles que podemos darles a ustedes en esta entrega de Pancho Pantalla es que acá en Venezuela esa serie de Los Supersónicos fue transmitida por Venevisión, y por supuesto vamos a darle otro detalle que quizás para muchos es desconocido. Los doblajes al español eran realizados casi siempre por las mismas voces allá en México, que era el país que se encargaba de los doblajes de las series norteamericanas, es decir, de las series que estaban en inglés. Pero cuando las pasaban al español, se las asignaban a voces harto conocidas. Y entre las voces harto conocidas tenemos que la voz de Lucero Sónico, la hija de Supersónico, la hizo una actriz por todos conocida, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Esta fue otra de las voces que hizo la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, en una de estas tantas series que se le hicieron los doblajes al español. Por supuesto, las voces de Los Supersónicos en español son muy características, son voces que incluso llegamos a escuchar en otros personajes, pero la que queríamos resaltar era la de Lucero Sónico, la hija adolescente de Supersónico y Ultrasónico, que fue doblada al español por María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Con toda esta cantidad de detalles que sin duda alguna representaron el futuro para los niños de 1960 y que 100 años después ellos proyectaban, porque recuerden, fue hecha en 1962 y Los Supersónicos eran 100 años después, 2062. Con todos estos detalles, Los Supersónicos fueron Lo que yo vi en TV.